6 municipios de San Juan y en la provincia completa de Asua. Quiero saludar con tu presencia al ex senador Sánchez Roa, que nos visita también esta tarde, con la comitiva que te acompaña. Vamos a entrar en la parte sentimental. El que es de pueblo, generalmente tiende a darle la mano al del pueblo, más porque somos de las Matas de Farfán, tenemos un afecto muy especial. Francisquito, amigo tuyo de infancia, un poquito mayor que tú. No tanto, Gilberto Encarnación, comentarista del Expreso desde sus inicios, abogado, dirigente político, ducho en el arte que ustedes manejan, nos acompañan en la tarde de hoy. Vamos a iniciar este conversatorio que no es una entrevista, sino una forma de comunicarnos con los que nos están viendo y escuchando. ¿Tú eres de Monteplata o tú eres de la provincia de San Juan? ¿De dónde es que tú eres? Bueno, yo creo que aquí hay primero buenas tardes, buenas noches, buenos días, un saludo análogo, pero digital, 24/7. Bueno, mira, ese joven que está ahí. Ex camarada. No, ahí ven. Francisquito fue un joven estudiante, yo era ligeramente más joven. Muy menor. Y Francisquito era un hombre vinculado a los partidos de izquierda en aquella época. Se les decía cabezas calientes. Y recuerdo a su madre con mucho cariño, ahí en la esquina del teatro Raquel, las tandas matiné, en esa época, las tandas Bermud, 20, 25 cheles, 10 de la mañana. Y yo le decía a Carmen, pero a Carmen lo vi un muchachito. Gatear. Sí, no tanto, pero lo vi un muchachito. A Gilberto nos conocemos de años. Entonces, hay gente que no recuerda, a veces no ubican bien, que en el Cine Teatro Raquel se hacían presentaciones artísticas. En la época famosa del rock mexicano, el boom del rock mexicano, ahí vinieron grupos mexicanos. Pero ahí vino Fernando Valadez. Fernando Valadez vino al teatro de tía Cheche. Raquel, su hija. Cheche se llamaba Dulcinea. Y aquí había 2 teatros. El Rosa Mundi, que era el de Kevin, ahí en la zona tuya, del mercado. Pero Kemil era muy... Mira, increíble. Tú sabías una pendejada. Muy mexicano. Eso es lo que te digo. Kemil, para mí Kemil es una figura admirable. Porque Kemil Arbaje, papá de Kemilito, y de Yamilí, sí, que eran carajitos atrevidísimos que vivían metidos entre los pies de uno. Kemil fue de los primeros tigres aquí que visualizó lo que era un nicho de mercado. Un nicho. Y él dijo, yo me voy al charro mexicano, me voy al mariachi. Y tenía una bocina que ahora la primera emisora que hubo aquí en la España. Así es. Uno se queja, hay gente que se quejan de los musicones, de los carros, de los festivales. Pero Kemil tenía una bocina que se oía en el pueblo entero. Y uno terminó Jorge Negrete. ¿Cómo se llama? Pedro Infante. Y entonces, Kemil pasaba muchas películas mexicanas. Entonces, cuando pasaban las películas del Santo, venía la leyenda de que el santo era Pedro Infante.
Pero Kevin fue un hombre exitoso, ¿eh? Yo viví realmente la época mía de las matas. Por eso cuando a mí me preguntan y me dicen ¿A qué edad tú te fuiste de aquí? de 14 para 15. Llegaste a estudiar en el Mercedes María Claro. Mateo. Yo comencé el bachillerato cuando era el Liceo de Madera, frente al Cachón, confluencia Macasías. Que hay gente que dice Macasías con S, hay gente que dice Macasías sin S. Y ahí vino la construcción del Mercedes María Mateo, En el 70. que lo hizo Balaguer en la línea famosa del diseño arquitectónico que les lo denominaron como el Paraguay. El liceo estilo Paraguay, porque el primer liceo que hizo Balaguer El Juan Pablo Duarte igual. fue allá en la zona de Ciudad Nueva, afuera del Liceo Paraguay. Entonces, ahí el primer director de ese liceo fue Leo Vigildo Bautista, alias Leito. Claro, sí, fue Leito el primer. Del viejo liceo y del nuevo liceo. Claro, fue Leito. El Leito. Entonces ahí habían existían dos grupos. En el primer pasillo, el mural del Frente Estudiantil Flavio Suero, que lo dibujaba yo, lo escribía yo, era yo porque la letra mía siempre fue del hombre que vive con su mamá, escribe bonito, pero no cocina bueno. Entonces, el pacoreo estaba enfrente y el jefe del pacoreo en esa época era un muchacho, nosotros le decíamos un apodo feísimo porque él tenía las cejas como color amarillo y le decíamos cara de cualquier cosa, para no repetir el tema, que vivía en la Damián David Ortiz, un poco arriba. O sea, el macho Mateo. No. Diego Mateo. Sí. Un poquito arriba de los Álvarez, frente a donde vivía Frijolito. Frijolito. Sí, Frijolito, Era el pelotero. El pelotero, el señor Sí. Stock, que era un señor Stock espectacular. Entonces, yo viví toda esa etapa. Cuando yo vengo a las matas, se me iluminan los ojos. Por eso que yo cuando vengo aquí no quiero irme. Sentarme en el parque para mí, llegar donde Carmen, compartir con... Pero para mí eso es felicidad. Pero le sucedió a mi hermano Azor que una vez cuando se inauguró este local de la emisora, me dijo, tú a ver cuántas personas, a mí me conocen más que a ti aquí en la mano. Y yo, está bien, párate ahí. Me pasaban por la calle y me preguntaban, Camel, ¿cómo tú estás? Camel, ¿cómo tú estás? Y a la media hora me dijo, diablo, yo no conozco a nadie. Yo soy de los abanderados de que las comunidades no se pueden quedar solas. quedar solas. No, lo sé. No es la simple vuelta a rememorar épocas, sino que hay que convivir con estos nuevos jóvenes que te identifican ya como si tú fueses de Monteplata, como si tú fueses ya el precandidato a la presidencia. Y no saben que tú tienes una base de vida, de tu adolescencia aquí en la Mata de Farfán y de tu infancia. De que tú fuiste lo primero que jugó en la cancha de baloncesto. Sin dudas. Que yo digo que y enseñé a una generación a jugar baloncesto. Las avispas de Mariotti y el playmaker era Albertico Montillo. Te mando un saludo, nos está viendo. ¿Quién? Vamos a abrir, Alberto Montillo. Alberto Montillo. No, y ahorita vamos a abrir algo que tú no lo ves en las otras emisoras. Ahorita vamos a abrir en el chat de los materos de tu generación, vamos a abrir una especie de conversatorio. No, pero yo feliz. Esa cancha, ¿tú sabes cómo comenzó esa cancha? Con una monjita que era súper activa, que vivía ahí en la casa Curial. Y eso hay que reconocerle a este muchacho que jugaba mucho voleibol, Mameco era. Mameco y el otro alto que era Manuel Cingao. No, Manuel Radamés. No, Manuel mala palabra. Manuel mala Me palabra. excusan, de verdad. Manuel mala palabra llegó aquí un día y se metió ahí donde los Mateo con Pijirito, que en paz descanse, donde los Lavinia, ahí en la Independencia. Y Manuel mala palabra, Tigre 6'3", 6'4", fuerte, terminó siendo prácticamente un centro del equipo de baloncesto. Pero Manuel jugaba voleibol también. Entonces Manuel, Pijirito, Ocelín Castillo, era un pistolero en primera.
un pistolero. Joselín las tiraba todas, pero la metía. Y había uno que jugaba dos cosas de manera formidable y estupenda, que era Alejandro Aníbal de los Santos, alias Chichi. Aníbal Bravo. Aníbal Bravo. Comandante. Chichi era buen beisbolista. Chichi era un maldito centerfield. Para decirlo, Sí. brazo, velocidad, bateo de poder, contacto, carisma. Y tuvo que llegar la sustitución de Aníbal Bravo en el béisbol amateur de la República Dominicana. Digo de las matas de Farfán. Tuvo que llegar una figura como Lebrón. De ahí de José Lebrón, zurdo. Chichi era derecho, centerfield, que Lebrón era un animal. Ver a José Lebrón parado en el home era ver la pelota inmediatamente o metida en la finca, en la bomba de Mario, en la de Mario, Sí, de Mario Puello. o en los, ¿cómo se llaman la mata esta que da una, entre los flamboyanes o framboyanes, como ustedes quieran, de right field? Entonces yo viví toda esa época. En esa época el manager, ya cuando yo fui anotador del equipo AA de aquí, para que ustedes sepan, anotador. Ya en esa época lo dirigía Luis Tigre. Luis Montero. Luis Montero. Sí, Luis Sí. Tigre. Saludos, Luis maestro, Manuel. ya tengo tiempo que no lo veo. Está en la capital. Penicilina vivía metido en la cancha en broma. Oye bien, ustedes no vivieron esa época. Carmona, Villamán, que era catcher de ahí de Villa Esperanza, Arroyo Sucio, por la zona de los Vivimacos y eso. Chichi, los hermanos de Chichi. Ustedes no saben lo que fue José Chacheta, Yo no- Soler en el left field. No llego ahí. Ustedes no vivieron esa época. Ustedes no vivieron la época de polio Sí. en el play del hospital. Sí, yo lo viví. Polio. Soy polio. Cuando Polio le daba la pelota gritaba. ¿Ustedes no vivieron eso? No. Ni tampoco la época de Cibao. Bueno, Cibao. a Cibao, antes de que lo mataran, yo llegué a verlo a Cibao, que era un catcher, era un receptor extraordinario. Pero ya yo ahí estaba. Y Fabián Céspedes tiró par inning contigo. ¿Qué Fue el pasa? otro día, Fabián. No, pero Fabián llegó a jugar pelota conmigo. Fabián era un pitcher endiablado, igual que Vitán, Víctor de los Santos. Que es hermano de Aníbal Bravo. Hermano de Aníbal Bravo. Vitán tenía una curva, era zurdo Vitán. Tenía una curva que se te iba así y se te enterraba. Pero Fabián tenía una cosa que Vitán no tenía. Control. No. Y la recta de Vitán, en esa época no se hablaba de 90 millas, para que estemos claros. Pero una gente que te tirara 70, no se medía, y menos aquí. Pero tú estimabas 70, 75 millas. Aquí hubo un pitcher muy famoso que le decían 7 y medio, que tiraba durísimo. Ustedes no vivieron la época de Kiko Crisóstomo. Sí. Esa sí yo lo vi, porque Tú llegaste a ver a Kiko esa- pichando. Esa carrera se extendió. Sí, Zurdo. No, fue larga. La de Kiko fue larga. Pero Kiko fue un lanzador de leyenda, ¿eh? Sí. Yo recuerdo, y ustedes ni siquiera, había en Barahona. Y el rayo de sol, shortstop, fallecido recientemente, el profesor Tirso de León. Tirso. Sí, serio. Pero Tirso es anterior a Frijolito. Aquí siempre hubo grandes defensores. Fellé, músico Sí. del Combo Estrellas Saxofonista. del Sur, saxofonista, era tremenda defensa. Necker Martínez. Nekel Martínez era un peloterazo. Tirso de León era como para nosotros, Tirso de León era como el Luis Aparicio de la época. Pero llegó Frijolito, entonces Frijolito para nosotros era David Concepción, el de la gran maquinaria Rojas, de los Rojos del Cincinnati. Pero aquí hay un pelotero que era tercera base, que le pusieron Fanzone. Ah, claro. Claudio El Mateo. doctor. No, Claudio no. Digo, El Tato, doctor- Miguel Mateo. Miguel Mateo. A Miguel Mateo le decían Fanzone. ¿Cuál era el tema de Miguel? De Miguel Mateo. Carmen Fanzón. Sí, claro, que fue un tercera base que vino con el Sí. Licey. ¿Cuál era el tema de Tato? Que Tato no bateaba mucho igual que Frijolito. Pero ustedes no se recuerdan una super segunda base que bateaba. Estoy. Ah, sí. Estoy.
que vivía metido entre las patas de los curas ahí. No, en el campanario, él tocaba. Sí, claro. Entonces, Murió en Nueva York. Ahorita la murió en seis. Nueva York. Sí. Entonces, imagínate tú, el baloncesto. ¿Cómo se llama? Héctor Murcita, de ahí de la. Héctor Lulita, De ahí de la estrelleta. Héctor Aquino Ortiz. Héctor Aquino el Ortiz. más viejo de la bolita. Kiko. ¿Cómo se llama? Vitiello. Monchito. 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 Ramón Vitiello. Un jugadorzazo, Ramón Vitiello. Oye, Roña. Roña. Filipo. No, Filipo, era un animalito. En el buen sentido. Tico de León, cuando no había tiro de tres, cuando no había tiro de tres, Tico la metía de 4. Ya la gente está comunicando. Cuando no había Te tiro hablo de de tres. Pajarito. No, espérate. Pajarito. Herrera. No, espérate. Pajarito trabajaba donde tía Chiché, en el almacén, antes de que fuera de la que heredó y compró, que después vivía ahí en la Lamianda Víctor Ortiz, por donde... De los Dorila. Veras, De Dorila. Dorila. Pajarito era un peloterazo, pero Pajarito y Tinanina era un peloterazo. Tinanina. Yo jugué a los 7 Por ahí, Tinanina. a los 7 Sí, años, está bien. yo fui tesorero de la Liga Tinanina. Yo fui tesorero, para que estemos claros. Pero Pajarito era chiquito. Y lo mismo pasaba con Tinanina. Lo que pasa es que Tinanina también tenía brazos, y como era chiquito, era una guineíta. Corría más que el carajo. ¿Tú te recuerdas, Francisquito de Carmona? Un tigre que llegó aquí, creo que con el Indri. Sí, Carmona. Carmona, que era catcher. Sí. ¿Y ustedes saben quién era un super primera base? Daniel Martínez. Daniel. Pero tú sabías, tú estabas Ay, ahí. yo soy No, pero que te viejo, ¿eh? Tú estabas ahí. Es que es viejo. Yo le Tú doy estabas ahí. Es que es viejo, es viejo. si Jorge de León. Jorge de León. Si Charlie jugó ahí con Daniel Martínez, entonces tú Usted conociste está a Argencio recreando. Pérez, a ¿A Rocarú. quién? A Argencio Pérez, Rocarú. Ahí. de Guayama. Argencio. Pero Rocadú. ¿Cuánto bate de Rocadú esa era zona? un bateador salvaje. Porque Rocadú le daba la pelota atajachado, como decíamos antes. Sí. Atajachado. Y le daba en la madre. Claro, pues ¿cómo no conocía a Rocadú? Pues tú estás loco. Hoy yo no, hoy, además, a ustedes se les olvida que yo fui que traje el motocross aquí. Sí. A ti se te olvida. Montemos a Moya. Ese yo lo vi. Se te olvida eso. Que le pusimos a la pista ahí donde en la tierra de tío Valentín Castillo. Le pusimos, rememorando el nombre de la yuca de la capital, le pusimos la Yautía. Esa pista la hicimos el difunto, ¿cómo se llama? Caramba, espérate, que se me olvide a mí ese nombre. El que vivía donde los Martínez, donde Yulinay. Yulinay. Dame decir. Julito. Yulinay. Sí. Yulinay y yo nunca era que nos prestaron la gobernación, que lo conseguimos, diseñamos esa pista. Yulinay. El difunto, el hippie, Ah, sí, es hippie. Cristóbal Linares. Tú le estás dando en el pelado a todos esos muchachos que nos están siguiendo a través del chat, porque todos ellos han vivido todo lo que tú estás contando. Toda esa época, entre tu edad y mi edad, que se vivió aquí en el pueblo de las Matas de Farfán. Vamos a adelantar un poquito, marido. No, pero espérate, déjame terminar contigo. A ti se te olvidó cuando ñoño, que tú estabas loco por estudiar locución, que después te fuiste a donde Otto Morales, que ñoño pusieron una cabina en la casa de las monjas, en la... Sí, pero eso fue el padre Martín. Claro, Que hacían ecos del Corú. claro, y yo venía a dar clases ahí en el saloncito que da para la Santa Lucía. Venía yo a dar clases de locución. Con ñoño, que era el que estaba ahí. En el convento. Claro, en el saloncito que da para donde los Cairos, ahí Era, más o menos. era Para, un salón de acto de claro, para la entrada de donde los Sí. cine, de cine y ese Sí. grupo. Seguimos. ¿Cómo tú sales de la Mata de Farfán, te vas a Santo Domingo y rápidamente para entrar en política fuiste candidato a senador por el Partido Reformista, me parece? Revolucionario Dominicano. Por el PRD allá en Por el Monteplata. PLD. Por el PLD.
¿Tú? ¿Y a qué tú aspiraste por el PRD? ¿A diputado? No, yo Precandidato. No, a buscar contra Ramón Alburquerque internamente. En mis siete, después que me salí del PLD en el 90, después de la derrota de Don Juan, En el 90. con sus comillas, yo pasé al PRD y volví al PLD en el 97. Enfrenté a Ramón internamente y me ganó. O sea, 10 y 25, tú tienes 35 años o 40 en política. No, yo tengo 40, yo tengo ya 42. Pero yo me fui de aquí a estudiar para el Colegio Dominicano de La Salle. Y tenía una materia pendiente que era álgebra. Quien daba álgebra era Sismondi. Claro. Pero Sismondi y yo jugábamos pelota con Gangli. Cuando nos cogió con hacer el play el Tito Alcántara, el de allá arriba, con Gangli, el hijo de José María, el del Manguito. José María Lebu. Sí, el del Manguito. Sí. Entonces nos cogió a nosotros, nos botaron del play de Musa, de allá atrás, y nos cogió, vamos a meternos aquí, y comenzamos a pedir equipos, y el líder de eso era Gangli. Gangli, que fue manager después. Claro, no, tú no lo conociste a Gangli, bueno. Y ahí jugamos nosotros un primer torneo cuando Sismondi viene de la capital que creo que ya Sismondi era, creo que maestro de la UAS, algo así, y comienza a dar álgebra aquí. Yo tengo una materia pendiente, me inscribe mi madre en La Salle y mi padre, obviamente. Yo soy hijo de una separación. Y el tema es, vengo y me examino y me faltaba un punto. Voy donde Sismondi, ahí a la esquina, frente a donde Neida, Sí, a rogarle a Sismondi. los Mateos. Y Sismondi me regaló el punto. Sismondi no sabe el hombre que le hizo ese. Y yo siempre se lo he agradecido a Sismondi Vitier. Y digo, caramba, Sismondi, tú no sabes el hombre que tú hiciste ese día. Yo llegué a mi casa, ya arrancaba la nueva trova cubana. Yo arranqué casi cantando, soy feliz, soy un hombre feliz, feliz. Y quiero que me perdonen los muertos en ese día por mi felicidad. Oiga usted. Y así llegué yo a La Salle. Y mira dónde andamos todavía. Entonces, ahí obviamente, después, vida universitaria, deportes, José Aníbal, mi niño y yo caminamos en todos los plays de la capital. José Aníbal, mi niño y yo, Sí, sí. jugando pelota. Pero José Aníbal era malo. No, pero José, no. Mira, yo conocí dos catchers. Yo conocí dos catchers, dos receptores guapos, tres. Y uno era José Aníbal. No. Te voy a decir, Paulo Gán. Eso era un loco que llama. José Aníbal jugaba cualquier posición. Cualquiera, ¿eh? Y tú sabes quiénes se me olvidan. Los dos Kiko. Pero sobre todo Eddie Crisóstomo. Y se me olvida Garibaldi Bautista de la Estrelleta. Violento. Y se me olvida Leonelo, para que estemos claros. Pero Leonelo Garibaldi era buen pelotero. Sí, jugaba acción. Buen pelotero. El Alex Rodríguez Mateo. Y tú sabes quién era un super pelotero, los Soler de ahí de Nidia. Cuando se jugaba en el play, cuando se jugaba Arturito. Claro, Arturito y el otro hermano, el más jovencito, cuando se jugaba en el play del Cachón. Entonces yo llego a Monteplata porque trabajaba en Reto Publicidad, ya había pasado por 3 agencias, ya me había dado cuenta que para mí la vida creativa, la vida de la producción artística, la vida de la televisión, de la radio era mi mundo, el mundo publicitario. Era poco poeta, un hemisferio muy, muy artístico. En mi vida, yo jamás en mi vida pensé que iba a ser político. Jamás. Porque imagínate, yo trabajé en la agencia, cuando yo trabajé en Reto Publicidad, la otra más grande era John Rubiker, Damaris. Y yo estaba en la otra más grande. Ganaba dinero. La vida mía era la vida ¿Y por qué te buena. fuiste para Monteplata? Bueno, ¿Cómo tú llegas a Monteplata? bueno, me botan de Reto. Porque era la vida alegre, la bohemia. Man, yo ganaba 800 pesos. Y tenía tarjeta de crédito. Eso era con José Augusto Tomé. Claro, con José Augusto, claro. De hecho, José Augusto y Freddy es que después me traen a la televisión.
sobre todo Freddy. Y después me toca trabajar con Freddy siendo yo vicepresidente en RNN y Telecentro, para que tú veas las vueltas que da la vida. Entonces, mi papá se mete en los Bonetti en Palma Africana, Palma Aceitera en Monteplata, y mi papá era el gerente de operaciones. Mi papá y yo vivíamos matándonos, y un día yo corría en esa época todos los días ahí en la Churchill, y un día veo un Mazda Crema 929 que se me va pegando. En esa época no había delincuencia, no era para que uno se cuidara, pero veo este carro que se me está pegando de la acera, y me dice mi papá, ¿qué hay, Junior? Junior me dice, o un matero, o mi papá, o mi mamá, y era un hombre. Y me dice, ve por allá. Teníamos como 3 años enemigos. Y yo cogí para Manicera, un día estoy ahí en el club de la Manicera. Mi papá jugaba tenis todos los días de semana, obviamente, lógicamente. Y ahí me comienzan a hablar de Monteplata. Yo conocí Monteplata una vez, que fui con Rudy Pérez. Rudy Pérez era hijo de Pérez y Pérez, de Enrique Pérez y Pérez, que tenían una finca en Sierra Prieta. Entonces Rudy y yo íbamos ahí con un grupo de la universidad, y un día me dijo, vamos a un sitio que se llama Monteplata. Yo ni tenía idea. Y con Aníbal Bravo, un día, cuando yo escribí la biografía de Chichi, un bravo para Chichi, un bravo para Aníbal, que le escribí yo, un día me dice Chichi, tigre, móntate ahí, y caímos en Yamasá. Ahí yo tuve conciencia de lo que era Yamasá. Entonces llegué a Monteplata un día con un segundo de mi papá, que era Leonidas Ignacio Caraballo, que después fue el propulsor de la ley de frontera 2801. Y ahí conocí a Margarita, la mujer mía. Margarita la mía. Claro, en el PLD hay Margarita Pimentel, Margarita Por si acaso, ¿no? Entonces, nada, veo a esta muchacha y me dicen, esa es la más seria del pueblo. Y me lo está diciendo la mamá de su mejor amiga. Digo, pero si lo dice la mamá de la mejor amiga, es verdad. Y yo dije, lo que decía mi mamá, búscatela de encaste. Mi papá decía, mira a la mamá con quien tú te vas a casar. Así era. Que eso es lo que tú vas a tener cuando vienes. Y a mí eso me decía la mía. Mira la mamá y mira el papá. Y nada, la enamoré. Y hasta el sol de hoy. Le escribí unos poemas, chocolatitos, canciones. Y ahí, 4 muchachos. Así llegué yo a Monteplata. Y me metí ¿en qué me metí? En la vida deportiva, en la vida cultural, en la vida asociativa, en lo que yo hacía. Y de repente me comenzaron a mirar los partidos y a decir, bueno, mira, póngale el ojo a ese muchacho, póngale el ojo a ese muchacho, póngale el ojo a ese muchacho. Tiene futuro ese muchacho. Y ese muchacho tiene futuro. Y no se equivocaron. Fuiste gobernador de Monteplata. Gobernador, Senador 2 veces. 14 años senador, presidente del Club de Leones, presidente de la Asociación de Baloncesto, presidente de la Asociación de Boxeo, vicepresidente de la Asociación de Béisbol, fundador de la Asociación Pro Desarrollo de Yabacao, que es una zona urbana. Veo aquí Dime qué más. En ChatGPT 3 veces senador. Sí, 3 veces senador, y me llevó la ola. Sí. Me dieron una patada que todavía no he caído, pero fíjese usted que ¿Y tu la carrera? ola que me llevó me trajo a la Secretaría General del PLD. Ha sido el punto más alto en la carrera política tuya, el haber ocupado la Secretaría General del PLD. Bueno, la primera pregunta que tú tendrías que hacerte en 54 años del PLD, ¿cuántos han sido? Y a mí me tocó el momento más difícil del PLD. A mí me tocó el momento más difícil del PLD. 3 años y medio cogiendo canquiña. 3 años y medio con el PLD. Duerman con ropa, duerman con ropa. Y yo particularmente dormí con ropa la vida entera. Y no dormía en cuero porque me acostumbraron a dormir en pijama. Bien. Dicen que el que no conoce su historia está en la obligación de repetirla. Hemos escuchado a Charlie Mariotti saber más de las matas que muchos de los que vivimos aquí.
Cuando Camil te pregunta sobre tu experiencia de Estado, una condición sine qua non para que un ciudadano sea presidente de la República debe ser esa, tener experiencia de Estado. ¿Qué importancia tiene para los dominicanos que este ciudadano que ha pasado por tantas instituciones del tren gubernamental y más aún del poder legislativo sea el próximo presidente de la República? Mira, yo creo que al final es una suma de muchos factores. Creo que la vida misma, la vida mía ha sido muy rica. La vida mía ha sido muy rica. Claro que tengo arrepentimientos, pero el que se carga el arrepentimiento fácilmente se sumerge en un atolladero, en un charco y no sale. Yo hice vida corporativa. Yo dirigí 4 canales de televisión. 4. Creador de programas que andan ahí. Votando el golpe. Creador de Votando el Golpe. Trabajé con Zoila cuando salió Solo para Mujeres. Ganas de Joder y Algo Más. Garejo y Algo Más con Trifolio, que competía con la Z en aquella época. Claro, la Z nos daba la pela, pero competíamos. El matutino de Rumba. Friendo y comiendo. Telecentro, RNN, Antena Latina, Antena 21, producciones que si me pongo a enumerarlas no termino. Sol de la mañana. El Sol de la Mañana. ¿Qué te digo? Esa es la parte de la comunicación. Un promotor siempre de figuras. Si yo me pongo a mencionar las figuras de la televisión que pasaron por mis manos, que entraron como diamantes o joyas sin pulir, tampoco termino. Creo mucho en la juventud y por eso creo que soy un puente perfecto entre generaciones. El conocimiento del mundo deportivo, el deporte es un elemento clave en lo que es la cohesión social, la cohesión territorial, determinante. En Monteplata fui parte de las leyes que no eran mías, sino que eran iniciativas, por ejemplo, de Adriano Sánchez Roa, que está aquí hoy, que me acompaña y que es una figura clave en mi estructura, en nuestra estructura. A mí me tocó que declaración jurada es una ley de Charlie Mariotti. A mí me tocó lavado de activos. A mí me tocó la configuración, lo que es hoy el Ministerio de Industria y Comercio. A mí me tocó lo que es trabajar la ley de Cancillería, la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores. A mí me tocó trabajar de cerca la ley que creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por mis manos pasaba prácticamente todo, porque yo fui un senador que aunque el proyecto no fuera mío, si yo publico mis notas que yo enviaba a los senadores, colegas, 2 puntos, saludos con mi letra, a mano, saludos, signos de interrogación cerrados, de admiración cerrados, sobre mis opiniones, eso debe ser como así. Fui constituyente en el 2010, fui constituyente en el 2016, la ley de aguas, que finalmente no se promulgó, la ley del 2007 sobre Distrito Nacional y la ley de los municipios, la que tiene que ver con la organización municipal. Por mis manos pasó la ley de minería, pasó la ley de ordenamiento territorial. Eso te da una experiencia invaluable que tú puedes traducirla perfectamente al ámbito de una gestión presidencial. Pero más que eso, gobernador 2 años y las crisis que me ha tocado manejar en mi vida en los diferentes espacios que he ocupado. Fui un gestor cultural y soy un fiel creyente y vivo actualizándome. Yo soy un hombre del mundo de hoy, tengo 67 años. Pero no quiera usted meterse en una conversación conmigo, hablar de los temas fundamentales y retadores del tecnofeudalismo. ¿Usted me entendió? Entonces, eso, además vivir
vivir. A mí hay muchas cosas que todavía quiero aprenderlas. Y todavía hay muchas cosas, humildemente, que espero que alguien me las cuente. Pero yo puedo decir como Pablo Neruda, Gilberto, confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Escribí unas cuantas preguntas para que me las contestes con la misma cantidad de palabras de las preguntas. Y como dice Francisquito, espérate, Manuel Piñeiro, yo le digo a los muchachos, Manuel Piñeiro era el jefe del Departamento de América en Cuba, que fue el que trasladó al Che, que lo subió, que lo bajó, y todas las conspiraciones y guerras de guerrillas de América Latina. Y Manuel Piñeiro decía, la vista larga y el paso corto. Charlie Mariotti, si Danilo te ofrece ser candidato Mira, a lo que sea, Panchito ahí. si Danilo te ofrece ser candidato a lo que sea, usted dice que sí antes o después de preguntar cuál es el puesto. ¿Cómo fue? Repíteme eso. No, pero repíteme eso. Fue que la elaboré. Ajá, perfecto. Si Danilo te ofrece ser candidato a lo que sea, tú dices que sí antes o después de preguntar cuál es el puesto. No, pregunto. El cerebro mío no está en una lata. ¿Y para pensar? Cuando tú dices, No está en una lata. estamos trabajando, ¿hablamos de trabajo real o de estrategia política o creativa? No, yo creo que es una mezcla de todo. Donde la estrategia es la casa, es el diseño, y la táctica es el baño. La estrategia es el diseño de la casa. La táctica es el baño, es la ventana, es una persiana. Así de simple. Como estamos en béisbol de grandes ligas, de serie mundial, y ya empezó el béisbol invernal. Si te toca batear con corredores en base y el país mirando, ¿tú tocas la bola o te vas con un swing grande? Corredores en base, ¿Tú tocas la toco bola la bola, o bateas? no, trato de hacer contacto. Y depende cómo esté el juego, trato de hacer contacto lejos. Y preferiblemente por donde el brazo sea pobre. Y está haciendo contacto en todo el país. ¿Me estás contando? Sí. ¿Me estás entendiendo? Sí, Contacto. sí. Ni swing largo, ni tocar la bola. Antes de entrar con los muchachos, porque también tengo No, pregunte. gente escribiendo. Yo ando sin chaleco. Pero déjame hacer una pregunta. No, aguántate porque se me vaya el hilo El De su cuestionario. El PLD está trabajando para volver al poder o trabajando para recordar cómo era tener el poder. No, volver al poder. Pero Danilo está haciendo lo correcto. Danilo tiene que defender su legado. Porque han tratado de mandarlo al ostracismo, al exilio. A nosotros nos va a tocar hablar del futuro. Pregunta filosófica. ¿El problema del PLD fue perder el poder o creer que nunca iba a perder? Yo creo que un poquito de las cosas. Un poquito de las cosas. Siempre hay mucho de lo que puede pasar, no va a pasar, porque a mí no me va a pasar. Y yo creo que, y me incluyo, creo que nos mareamos y cometimos muchos errores. Preguntan en el chat del reencuentro Mateo. Reencuentro Matero, creo que lo sigo. No, tú Yo creo que lo sigo, no. no. Porque yo veo que Materos Orgullosos. No, yo sigo una página que se llama Materos Orgullosos. Perdón, no. Fue que no te escuché lo del chat. Sí, eso es WhatsApp. Sí. En cuanto a la comunicación, ¿vas a estar disponible para contestar llamadas y mensajes? ¿Cómo planeas asegurarte de que las personas que lo contacten reciban una respuesta? Dice la persona. La inquietud viene de que al parecer durante tu tiempo en el gobierno anterior el número no funcionaba o no atendía a la gente. El fin es que se daba un número al que no podían contactar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que averigüe por qué yo llegué a marcar en encuestas 75 en Monteplata. Y que averigüe en Monteplata por qué me extrañan con locura y con ansias. Nadie que no coja un teléfono, que no responda. Yo lo que siempre he sido responsable.
que no es verdad que tampoco yo me voy a pasar el día entero respondiendo llamadas, porque el que responde llamadas, parte del gran fracaso del presidente de la República de hoy es que vive pegado en un teléfono. Usted tiene que hacer escritorio, usted tiene que despachar, planificar, dedicarle horas a la planificación. Nadie dura 14 años y llega a tener en el 20, antes de que se suspendieran las elecciones, dígale a ese que está en el chat, no llega a tener 27, 28 por encima de todo el mundo. Y si las elecciones de febrero no se suspenden, que ahí comenzó la debacle del PLD, que nos pegaron el fraude de la Junta Central Electoral, y sin embargo a quien benefició el crimen es al que hoy es jefe de la policía. ¿Qué le parece a usted? Que era coronel. Entonces, y yo llegué a tener 27, 28. Mariotti. Juan Francisco, a ver, sin sentimiento. Le respondí Sí, sí. al que escribió ahí. Él te está viendo. Y que vaya, y que yo lo invito, dile que yo lo invito a que vaya a Monteplata conmigo. Tópale, Frank. Mi distinguido Mariotti, una persona como usted, realizado, ha logrado todo lo que se ha propuesto. ¿Por qué te aspira a la presidencia de la República? Bueno, yo, cuando la ola me arrasó, como decía, yo llegué a tener en encuestas serias 27, 28, de repente 21. La experiencia te va diciendo que viene un deterioro progresivo. Entonces, cuando yo me vi en 7, ya yo sabía que perdía. Entonces me fui preparando mentalmente. Cuando pierdo, yo perdido, perdí. Hay gente en Monteplata que hoy dicen, bueno, ¿cuáles son los senadores ahora, por ejemplo? Hay gente que hoy entiende que yo perdí, pero Monteplata también. Óigame bien. Pero apareció un amigo y me dijo, aspira a secretario general. Vienen tiempos difíciles para el partido, ya habían comenzado lo de Cáceres, el tema de las hermanas del presidente. Ve donde Danilo, ve donde el presidente y dile que tú vas a aspirar a la Secretaría General. ¿Tú estás de acuerdo? Y dije que sí, eso fue Carlos Pared Pérez. Eso creo que fue un miércoles, el jueves yo fui donde Danilo y arranqué a aspirar a la Secretaría General. Y me inventé el concepto Secretaría General itinerante. Recorrí el país. Vine aquí al partido. ¿Y qué me decían? Tú no le vas a ganar a Bichara, a Robert Bichara. Y gané. Ahora, el camino, eran 2 caminos. Toda esta experiencia acumulada, con 64 años, 62 años para 63 para 64, meterme a los medios, irme donde hay RCC Media, tenía muchas ideas. De hecho, la única que pude cumplir fue Al Mediodía Radio, Al Mediodía con Mariotti y compañía, que se transmite por Rumba, que se transmite para Santiago, Punta Cana y por Rumba 98.5. Y dije, yo no voy a hablar de política, me voy con un concepto ligero: diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio responsable, de responsabilidad, pero red. Y llevo 5 años que los cumplí recientemente. Pero tenía ideas interesantísimas. Y al final, cuando decido no aspirar a la Secretaría General, que fui yo que dije, no voy, y aquí hay PLDistas, no voy, y los 3 aspirantes van donde mí y me dicen, si usted aspira, nos retiramos. Si usted decide volver, nos retiramos. ¿Qué me estaban diciendo? Que yo era otra vez secretario general del PLD. Pero yo entendía que después de 3 años y medio, siendo el carrito chocón del PLD, todos los fines de semana dándole al gobierno, eso te genera rechazo. Nadie que sea carrito chocón sale sin lesiones. Entonces al final encuesté en abril-mayo, fue, compañeros, abril-mayo fue que yo encuesté,
2.500 entrevistas, yo encuesto con 2.500 entrevistas. El margen de error de las encuestas que yo hago es 1.8. Y vi que tenía un reconocimiento de 40-45. Lo que más le cuesta a un político, ¿ustedes saben qué es? Es reconocimiento. Reconocimiento significa que de cada 100, 45 dijeron que sabían quién eres tú. Yo me lo encontré bajito, pero lo entendí cierto. Y por eso decido hacer estos periplos y estas rutas mediáticas en medios territoriales. Me están entendiendo que son a veces los que más escucha tienen, los que más audiencia tienen y los que más presentación tienen. Entonces el camino era simple. ¿Qué hago con todo lo que he adquirido en 32 años de vida política? ¿Qué hago? No soy secretario general, soy miembro del comité político. ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo lo que tengo detrás y con todo lo que tengo aquí? Y con una cola bien chiquitica, por más que usted escuche. Porque con la canquiña que yo le di al gobierno y la que le sigo dando, si hubiesen tenido algo, Te saluda. usted sabe lo que yo digo. Sí. Sí, Te sí, saluda claro. Sonia de los Santos, Sí, pues, desde total. Carolina del Sur, hija de Tito de los Santos Claro. y de Doña Tatica. Te Claro. saluda Doña Ángela Luciano. Amiga mía, Te saluda Luis Montilla. ¿verdad? ¿Tú sabes quién es? No, Alberto Montilla. no, Luis Alberto. Te está viendo. Y te está viendo Martín Poche Alcántara. Toda esa gente te están saludando. Sonia Pedro Ramos. Sonia es una persona que yo recuerdo con mucho cariño. Y a esa casa entera. Sigamos. Bien. Damos la bienvenida a la cabina al honorable, Asilo, Fifín, Sí, sí. al honorable alcalde a Don Tito de Banistería. Murió. de la comunidad de Arroyo Cano, que te acompaña esta tarde aquí, Ah, Flavio. Flavio Sánchez. Bienvenido a Las Matas, Flavio, tu hermano. Ah, por lo menos Que tengo, tenemos esa zona. por lo menos tengo algo en Arroyo Cano, la tierra de Danilo Medina Claro que sí. y de los Medina Sánchez. Charlie, en el día de hoy se publica una encuesta en RCC Media, No, ACD Media. ACD Media, ACD Media. ACD Media, perdón, Fue Super 7. donde Eso es Dani Alcántara. en todos los renglones sale el Partido de la Liberación Dominicana puntero. ¿Por qué tú crees que el Partido de la Liberación Dominicana, ya faltando 2 años, casi 3 años para las elecciones presidenciales, está saliendo puntero en las encuestas? El deterioro en los últimos 2 meses, el deterioro del PRM es preocupante para ellos, realmente. Y lo peor, es el deterioro de la imagen presidencial. O sea, la credibilidad del presidente. O sea, ya esos números de Luis Abinader, de que el PRM 42. Yo llegué a ver el PRM en 45 y hasta en 47. Yo. Bueno, Y ver al Vieta con 70-72% de aprobación a la gestión. Por primera vez en esa encuesta hay un 65-68 de negatividad. Yo vi una el jueves antepasado. Creo en la de Dani para no buscarme problemas, pero creo más en la que vi el jueves pasado. Y ahí la tasa de rechazo, la negatividad del gobierno de la figura presidencial era 55. 55. vamos a En poner ese. en contexto a la gente rapidito. 55. En esa opinión Y el nacional. PRM 35. En esa de Dani creo que lo vi en 33. Pero la realidad del PLD es esa. El segundo partido aquí de oposición es el PLD. Consistente, 22, 24, 22, 24. O sea, No, 25.5 en la. yo lo he visto en 24. 31 Yo lo he visto en 24, lo he visto en 22, pero yo te voy a decir una cosa, Camel Bortocano. La mía en el 20 me dijo, usted se embromó. Y me embromé. Y esas mismas me decían, usted arrasó. Si usted quiere, vaya y acuéstese. Yo creo en las mías. Cuando yo tenga la mía, que me la van a entregar el miércoles, ya yo el miércoles tengo En el resultados. PLD están corriendo Charlie Mariotti, Francisco Javier, Francisco Javier, Francisco Abel Domínguez Martínez Brito y Abel Martínez y hasta ahora. Gonzalo, y Gonzalo. Bueno, pero Gonzalo no ha dicho formalmente Que yo va, voy. ok. Ojalá yo que salga. Yo quiero que salgan todos.
Mire que salga Margarita Cedeño, Gonzalo, Juan Ariel, Soraima Cuello, que salgan todos. Adelante, Frank. Mariotti, pero en la ACD Media, Ya última pregunta, porque tenemos que conectar con ASO. que salió hoy Sí. en la encuesta, Máximo, un minutico nada más ya en ASO. Adelante. Abel está encabezando la encuesta de la candidatura de Pérez Normal eso. y tú apareces como en el penúltimo lugar. Bueno, ¿A qué se debe eso? pero yo estoy feliz. No crea usted ¿Por que qué? eso a mí ¿Porque me- aparece o porque no aparece? No, porque aparezco. Pues yo apenas tengo un mes. Yo apenas tengo un mes y medio. ¿Cuándo tú vuelves, por O ejemplo? sea que tu candidatura no ha arrancado todavía. No. Yo marco, prácticamente yo marcaba sin hablar. En la mía de abril, mayo, yo tenía 7 y pico. Menciona Usted me está entendiendo. para cerrar. Ahora, yo estoy arriba de Juan Ariel Jiménez. Y estoy así un chinchín por debajo, en esa, de Domínguez Brito. Y Domínguez Brito fue que, ¿cuántas veces ha aspirado? Yo nunca he aspirado a la presidencia de la República. Y Francisco Javier tiene 15 meses en la calle. Y en esa está en 7. Entonces dígame usted. Vamos a agradecer a Dígame Mariotti. usted. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso a Junior Mariotti. Dígame usted. Estamos aquí en la cabina del Expreso de la Tarde. Gracias, Mariotti, por estar con nosotros, de verdad. Esperamos que vuelva porque no hemos quedado con No, O vamos a hacer un programa ya yo vengo desde que se apruebe el protocolo entre los aspirantes, que ya por fin hay ante un borrador, ya yo vendré a mudarme en esta provincia y caminaré. Y desde ahora le digo a Félix Bautista que tenga cuidado. Oiga bien, porque cuando viene a ver, aspiro por la provincia de Santa Lucía. Gracias, amigos, por la sintonía. Mañana volvemos a las 5 al Expreso de la Tarde. El Expreso de la Tarde. Sin compromiso. Sin ataduras. La verdad sobre todo. El Expreso de la Tarde. De 5 a 6 por la ¡Flavio! Deben estar esos materos que escucharon a el diablo. Yo salí la noche. Yo llegué a las 6, se me Y ahora cuando voy a Monteplata, el Tama me dice,